Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video sobre NumPy. Vamos a estar hablando en esta ocasión sobre la primera parte de estadística con NumPy. Nos estamos adentrando ahora en unos temas bastante específicos relacionados con Data Science. Cada vez vamos sumergiéndonos mucho más en el tema y NumPy es una de estas librerías que nos va a ayudar precisamente a navegar por toda la estadística relacionada con ciencia de datos. Comenzamos. Estadística con NumPy. Podemos usar NumPy para analizar data. De hecho, es una librería especialmente diseñada para hacer cálculos numéricos y estadísticos, pero con Python. Y es una de las librerías fuente de muchas otras librerías como Scikit-learn, como Pandas, como Matplotlib y otras, como ya lo mencioné también en videos anteriores. Aprenderemos diferentes métodos para calcular propiedades estadísticas de un set de datos, como por ejemplo encontrar la media y la desviación estándar. Así que todos los cálculos estadísticos o la gran mayoría de cálculos estadísticos básicos e intermedios que ustedes puedan imaginar, los podríamos empezar a utilizar con NumPy. Esto servirá para entender cómo podemos usar la estadística para llegar a conclusiones acerca de los datos. Otro tema importante aquí es que no vamos a tener que construir algoritmos o funciones o métodos desde cero en Python para hacer todo este tipo de cálculos estadísticos, sino que por medio de funciones preconstruidas de la librería de NumPy, ustedes van a poder usarlas, simplemente llamar ese método y hacer el cálculo que se necesite hacer. Y lo más poderoso de esto es que se puede hacer incluso sobre los mismos arrays de NumPy. Ya vamos a empezar a ver ciertos ejemplos al respecto. La estadística nos ayuda a entender mejor los datasets. Entonces ya entramos en un tema acá que se trata de estadística y data análisis, porque en realidad necesitamos la estadística obviamente para hacer análisis de datos. Entonces esto nos va a permitir precisamente entender mucho mejor los datasets. Usando estadística vamos a poder inferir con cierta certeza qué probabilidades de ocurrencia existen sobre algo y nos ayuda a leer las propiedades acerca de los datos. Esto es fundamental dentro del análisis de datos, por tanto es muy importante que empecemos a familiarizarnos cada vez más con la librería de NumPy, a conocer un poco sus detalles, sus métodos o funciones y cómo utilizarlas, que en realidad es fácil, pero la habilidad que nosotros debemos aprender finalmente es sacar nuestras propias conclusiones respecto a los resultados que nos están mostrando, en este caso, los datos estadísticos. Creo que es como la parte importante de NumPy. Sirve para obtener hábitos de uso de usuarios, por ejemplo, entonces estos pueden ser diferentes casos de uso de la estadística con respecto al data análisis. Entonces nos permite obtener, por ejemplo, hábitos de uso de los usuarios, click rates, que estos son simplemente métricas que podemos obtener del uso de una aplicación o de una plataforma web. Y ese sería otro caso de uso para publicidad, para post, etcétera. O sea, en realidad son todos los casos de uso en el análisis de datos. Y podría también ayudarnos, por ejemplo, a predecir futuras compras basado en el historial de compras. Entonces acá es donde empieza a obtener mucho más valor los datos al momento de poder hacer predicciones, que a eso es a lo que finalmente queremos llegar con los algoritmos de Machine Learning. NumPy y la media. Entonces vamos a comenzar a ver los primeros conceptos estadísticos. En este caso sería la media. En inglés la llamamos o se dice el mean y comúnmente conocida como el promedio. ¿Listo? Entonces es como siempre hemos conocido cómo sacar un promedio. Es útil para obtener el centro de un dataset. Eso es básicamente lo que nos está ayudando
la media. Y NumPy tiene una función preconstruida para calcular la media de los arrays, np.min. Listo, y acá es donde empieza lo importante de NumPy. No tenemos que quizás construir una solución de cero si quizás Python no la tiene preconstruida. En ese caso, NumPy ya la tiene. Por ejemplo, con NumPy vamos a poder sacar la media sobre los arrays, lo cual es donde radica el poder de calcular esta media. ¿Cómo podemos entonces empezar a hacer unos ejemplos por acá? Entonces, como siempre, vamos a abrir nuestra consola y en esa consola vamos a levantar nuestro servicio. Yo tengo esto por acá en Python 3. Recuerden, esto lo vimos en un video anterior de Jupyter Notebook. Estamos trabajando sobre Jupyter, por tanto, este es el servicio que estoy levantando en este momento. Esto nos abre el Jupyter. Espero por acá un segundo para empezar a hacer entonces los ejemplos en nuestro Jupyter Notebook. Perfecto. Aquí empezó. Nos vamos para localhost 8888 y por acá tenemos entonces nuestro servicio. Ok, si tienen alguna duda con respecto a cómo levantar el servicio de Jupyter Notebook, está la información en un video anterior. Ahí tenemos toda la explicación desde cero. Entonces creamos un nuevo en Python 3 y por acá vamos a decir que NumPy y estadística. Esta va a ser la parte 1. Listo. Entonces vamos a crear por acá una variable. Vamos a llamarla survey responses. Y aquí en survey responses simplemente vamos a crear una lista de números. Miren que esto es una lista normal de Python. Por acá vamos a poner .3 y por decir algo 6.6. Listo. Y con esto tenemos una lista normal de Python. Recuerden que estas listas debemos de convertirlas en un array de NumPy. Entonces le decimos survey array y este survey array vamos a utilizar el método np.array. Obviamente por acá necesitamos crear o más bien importar import numpy as np. Importar primero el numpy para poder que nos reconozca este np, ¿cierto? Que es el llamado a la librería, y vamos a llamar el método .array. np.array y vamos a pasar entonces nuestra lista survey responses. Perfecto, shift enter. Y ahora, ¿qué pasa si imprimimos survey array? Entonces ya tenemos simplemente una lista que fue convertida en un array de NumPy. Listo. Entonces, ¿cómo llamamos la media o el promedio? Acabamos de ver, lo hacemos con np.min y como parámetro le pasamos el array. Entonces, survey array, shift enter, y acá tenemos el promedio o la media de cada uno de los elementos que tenemos en nuestro array. Listo, entonces el total sería 5, o el valor del promedio o de la media de todos estos valores es de 5.22. O sea que se podría hacer el promedio de las respuestas que dieron, por ejemplo, los usuarios a una encuesta. ¿Podemos redondear la media a un número específico de puntos decimales? Sí. Miren que por acá tenemos una cantidad de puntos decimales. Lo ideal cuando mostramos esta información sería redondearla. Si ustedes recuerdan, en Python nosotros usábamos el método .round. Pueden también volver al video de Python o a los videos de Python. Con .round le pasábamos dos parámetros a ese método. El primer parámetro era el número que queríamos redondear y el segundo con cuántos decimales. Y según el dato que nosotros le pasáramos en los decimales, él iba a redondear a un decimal, a dos, a tres, a los que quisiéramos.
Si le dábamos a un decimal, entonces él hacía la cuenta, si es mayor de 5, entonces sería el valor mayor, o si es menor de 5, al valor menor, tal cual como funciona un redondeo en matemáticas. Listo. Así lo hacíamos entonces en Python, utilizábamos el punto round. También podemos acceder en NumPy a un punto round, pero este punto round tiene unas características especiales, y es que este punto round lo podemos correr sobre un array de NumPy, lo cual es bastante poderoso. Con el punto round de Python solamente lo podíamos correr sobre un valor numérico, y esa es entonces la diferencia. ¿Y cómo es la sintaxis? Lo mismo, np.round, y le pasamos dos parámetros. El primer parámetro sería entonces el valor que queremos redondear. En este caso, acá vamos a pasar un número primero así quemado, por decirlo de alguna forma, number igual 1.234. Y ahora vamos por acá a imprimir y vamos a decir round. Vamos a pasarlo primero como con Python. Listo. Entonces, ¿cómo hacíamos con Python? Decíamos simplemente round, le pasábamos el number, tenemos que escribirlo acá bien, round, number, y el segundo parámetro era la cantidad de decimales que queríamos. Listo, entonces acá nos va a hacer el redondeo a solamente dos decimales. ¿Qué pasa si no le pasábamos un segundo parámetro? Él viene y nos hace el redondeo a 0 decimales, pero entonces nos va a llevar el valor, en este caso como el primer decimal tiene un valor de 2, entonces lo va a redondear a 1. Si fuera 1.8, el valor sería entonces 2, ¿ok? Eso era como lo que les estaba explicando hace un momento con Python. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Con NumPy. Entonces con NumPy es tal cual, ya tenemos por acá un array, que es el survey array, y cómo sacamos entonces ese, ese redondeo sobre ese array que ya tenemos. Entonces decimos np.round y acá decimos que lo vamos a hacer sobre survey array y que queremos solamente un decimal. Listo. Entonces, ¿qué pasó acá? Miren lo que ha pasado. Pues en realidad no tenemos hasta el momento valores con más de un decimal. ¿Qué pasa si le quitamos el decimal, el único? Entonces no queremos ningún valor con decimales y él hace el redondeo a los valores más próximos. ¿Listo? Entonces 5 no tenía decimales, 10.2 lo dejó en 10, 0.3 lo bajó a 0 y 6.6 lo subió a 7. Entonces hicimos algo acá poderoso. ¿Por qué? Porque él fue sobre cada uno de los elementos del array y redondeó cada uno de ellos. Entonces, si fuéramos a hacer esto con Python, tendríamos que hacer un ciclo for que recorra cada uno de los elementos y cada uno lo redondee. Acá simplemente pasamos np.round y dentro de los parámetros, la lista que queremos redondear, seguido como opcional el número de decimales a los cuales queremos redondear. Listo. Entonces, bastante importante esta parte del ejercicio. Vamos a ver por acá otra diapositiva. Ok, listo. Media o min y operaciones lógicas. Entonces aquí cada vez empieza a poner más interesante todo lo que estamos haciendo. También podemos usar np.min para calcular el porcentaje de elementos de un array que tienen ciertas propiedades. O sea, él va a entrar hasta el array y va a hacer un condicional y nos va a traer los resultados según ese condicional, o sea, según esas propiedades, lo cual es muy, muy poderoso
para esta librería. Recordemos que los operadores lógicos evalúan cada ítem en un array para ver si cumple una condición. Si el ítem cumple, evalúa a true, que sería equivalente a 1, o false, que sería equivalente a 0. Por ahí vimos en los ejercicios del video anterior de NumPy cuando se cumplía una condición, el resultado era true, false, true, true, false, o dependiendo, nos daba un resultado booleano. Al ser un resultado booleano, los booleanos los podemos transformar a unos o ceros. Y al tener ese unos o ceros, podemos sacar finalmente la media sobre esos valores de unos y de ceros. ¿Ok? Y con eso obtenemos probabilidades. Entonces, ahí es donde radica parte de la importancia de NumPy. Cuando np.min calcula una sentencia lógica, la media que da como resultado será equivalente al número total de trues dividido el length del array. Y esto es muy importante. Quiere decir que si yo como resultado tengo 3 trues y 2 false, él va a coger esos 3 que son true y los va a dividir por 5, que es el length del array. ¿Listo? Y obviamente nos va a dar un porcentaje. Y ese porcentaje va a ser la media que nos da como resultado de este equivalente. ¿Listo? Entonces, importante acá lo que estamos haciendo. Ahora vamos a tomar vamos a tomar esta misma lista y sobre esta lista vamos a convertirlo nuevamente para que nos quede acá en una misma vista. Entonces ya sabemos, bueno, vamos a hacer por acá el print, y este print vamos a hacer el survey array, vamos a ver por acá survey responses, y acá antes de esto decimos np.min y vamos a pasarle el survey array, y más bien esto es lo que vamos a pasar aquí dentro. Listo. Y con esto volvemos a obtener el valor de la media de los elementos que tenemos en el array. Listo. Entonces vamos a hacer esta operación, min y operaciones lógicas. Entonces vamos a ver cómo se calcula esto de los trues y de los false. Entonces esto lo hacemos por medio de una operación lógica. Esa operación lógica sería np.min y vamos a decirle que entre nuevamente al survey array, o sea, nuestro array, y que haga la operación sobre los valores que sean mayores a 8. Y tenemos como resultado .2. ¿Y qué significa ese .2? Entonces, evalúa todas las respuestas que son mayores a 8 y les asigna el valor de true. True, true, true a las que son mayores a 8. Y esas que son mayores a 8 las divide por el length del array y nos da 0.2. Entonces el resultado nos dice que el 20% de los que respondieron, podría ser, compraron más de 8 veces, por decir algo, ¿cierto? O respondieron más de 8, más bien porque es una encuesta, entonces el 20% respondieron más de 8, por ejemplo, como puntaje. Entonces, de inmediato estamos haciendo un análisis de datos con solamente NumPy y un operador lógico. Listo. Entonces, muy interesante esta parte. Vamos ahora con este otro tema, la media. Media de los valores. Entonces, ¿qué pasa si queremos obtener la media de los valores en vez del porcentaje de valores que satisfacen
una condición. Entonces podemos hacerlo así. Digamos que tenemos un array de temperaturas y esas temperaturas van de 0 a 100 y queremos obtener el promedio de temperaturas que sean mayores a 50. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, primero seleccionamos los datos específicos basados en una condición, o sea, cuáles son mayores de 50, el cual creará un nuevo array para ese resultado, que sería de esta forma. Entonces decimos temperatures, entramos al array temperatures mayores a 50 y ahí obtenemos otro array. Y sobre ese array, entonces, corremos la media. Ahí está, finalmente aplicamos la función np.min a estos datos y nos dará la media de los mismos. ¿Ok? Entonces ya es simplemente pasar np.min temperatures y hacer esta misma operación pero dentro del min, ¿cierto? Para no tener que asignarlo a una variable y eso es ponerlo acá como parámetro. Sería como la forma en la que lo podemos hacer. Entonces, si tenemos un array de 2 dimensiones, np.min puede calcular las medias del array más largo, así como de los valores interiores. Para explicar esta parte de la media de arrays de 2 dimensiones, vamos a hacer un juego, o vamos a imaginarnos un juego, que sería como el lanzamiento de anillos, como un ring toss en una feria. Este juego tiene, por ejemplo, 3 oportunidades de que se puedan conseguir o se puedan poner los 3 anillos en un palo. Pues me imagino que muchos lo han jugado, sin saber que se llama así. En nuestro array ring toss, que vamos a crear, cada array interior es un intento y cada número de lanzamientos de anillo. Y cada número es un lanzamiento de anillo. ¿Listo? 1 representa un lanzamiento exitoso y 0 representa un fallo. Entonces vamos a ver cómo crear este array de 2 dimensiones. Entonces vamos a llamarlo ring toss, que es igual a. Entonces tenemos un array de 2 dimensiones y 1, 0, 0. Recuerden que todos deben ser con la misma cantidad de elementos, 0, 0, 1, y finalmente tenemos 1, 0, 1. Perfecto, ahí tenemos nuestro array de 2 dimensiones. Entonces, lo que nos está diciendo acá el ejercicio es, en nuestro array, cada array interior es un intento. O sea, esta fila es un intento, esta segunda fila es el segundo intento y esta tercera fila es el tercer intento. Y cada número es un lanzamiento de anillo. Entonces cada número, o sea, cada elemento de esa fila es un lanzamiento, donde 1 representa un lanzamiento exitoso, o sea, que pudo acertar, y 0 representa un fallo. Entonces del primer intento acertó 1 y no acertó otros 2. Acá no acertó los 2 primeros y acertó el tercero. Acertó el primero y el tercero. Listo. Y esos son los números que obtuvo un jugador y lo tenemos almacenado en este array de 2 dimensiones. Ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos la media en ese array de 2 dimensiones? Entonces, volvemos a utilizar NumPy con el método o la función min y pasamos simplemente el array de 2 dimensiones. Shift Enter. Esto es porque está mal escrito, lo escribí con doble O. Y acá tenemos un resultado de 0.44. Entonces nos está diciendo que este es el nivel de aciertos que tuvo para los 3 intentos que realizó el jugador. Entonces miren que es muy poderoso y en una sola operación vamos a poder obtener un resultado. Ahora ustedes se preguntarán, ¿podría yo encontrar, por ejemplo, las medias de cada array interior?
O sea, ¿cómo hago para encontrar yo la media, por ejemplo, del primer intento? O sea, de estas tres, de esta primera secuencia. O puedo encontrar la media, por ejemplo, de la columna, de la segunda columna. Miren que en la segunda columna todas las falló, ¿cierto? O sea, la segunda vez que tiró siempre falló. Entonces, ¿podríamos calcular esas medias? La respuesta es sí. Y para ello debemos de decirle aquí al numpy.min cuál de los ejes o sobre cuál de los ejes es que queremos correr esa media. Recuerden que en el video anterior vimos que habían unos ejes para los arrays de 2 dimensiones, donde el eje 0 eran las columnas, o sea, los elementos que compartían la misma posición, y el eje 1 o X eran las filas, o sea, en este caso los arrays interiores. Listo. Entonces es simplemente decirle si queremos calcular la media sobre las filas o sobre las columnas. Vamos a hacerlo sobre ambos. Entonces, np.min, y acá en np.min vamos a correr el ring2, lo escribí con doble O, entonces lo mantenemos, pero le vamos a pasar un segundo parámetro, y ese parámetro va a ser el eje. Entonces, axis, recuerdan que vimos el axis, en este caso vamos a hacerlo sobre las filas, para ver el resultado de la media de cada uno. Quiere decir entonces que la media de esta primera fila interna, o de este primer array interno, es de 0.3, de la segunda 0.3 y de la tercera 0.66. Y efectivamente, miren que en el tercer intento fueron 2 de 3. ¿Ok? Entonces es el 0.66. ¿Y cómo lo hacemos para calcular el eje 0 o las columnas? Lo mismo, np.min ring2, pero en este caso le pasamos el eje 0. Y ahí tenemos el resultado. Quiere decir que en los primeros intentos fue, en los primeros y en los terceros intentos fue donde más acertó. Y en los segundos intentos nunca acertó. ¿Listo? Por tanto es 0. ¿Ok? Entonces, esto era lo que les quería mostrar en este video. Espero hayan reconocido, ahora sí, si de pronto antes no lo habían reconocido, el poder que tiene NumPy y los cálculos que podemos empezar a hacer y los análisis que podemos empezar a concluir o a sacar de nuestro dataset. Listo, nos vemos entonces en un próximo video, espero hayan aprendido bastante. Chao, chao.